Hola, voy a hablarles del tema de biotransformación o metabolismo de las drogas, el cual es parte del estudio de la farmacocinética. Para empezar, vamos a decir que la biotransformación, consiste en una serie de cambios químicos que le ocurren al fármaco ya en el interior del organismo y que estos alteran su naturaleza. La mayoría de las veces asociamos la biotransformación con la inactivación de las drogas, pero aquí tenemos que ampliar un poco el panorama a todas las posibilidades y comentar que sí puede llegar a haber una activación. En ese caso, las drogas que se activan por el medio de biotransformación regularmente se les asocia el concepto de profármaco, el cual el profármaco tiene que biotransformarse y es el metabolito, que es precisamente el resultado de la biotransformación, es el que hace la acción farmacológica. Bien, precisamente el fármaco ya biotransformado se le llama así, metabolito. Esta es una palabra clave porque cuando tú en algún contexto leas el término metabolito, ya también automáticamente en tu mente ya vas a traducir que esa sustancia se biotransformó antes, ¿sí? Eh, Vamos a decir que los objetivos de la biotransformación son precisamente hacer sustancias químicamente más simples. ¿Más simples para qué? Para que sean más fáciles de excretar. Esa finalmente es el objetivo precisamente de la biotransformación cuando hablamos en el concepto de farmacología. Hay que entender que la biotransformación se le han reconocido dos fases, la fase 1, la fase 2. Aquí en este diagrama lo que quise expresar fue que la fase 1 regularmente puede llegar a continuar con la fase 2. Los resultados de la fase 2 o fase sintética siempre son inactivar, aquí donde están los mecanismos de conjugación, y en fase 1 hay más mecanismos, pero aquí puede haber inversos mecanismos de activación y en la fase 2 no, en la fase 2 es totalmente inactivación, por eso es que es muy probable que de fase 1 pueda llegar a continuar a fase 2, que en fase 1 hay una activación y en fase 2 la inactivación. Eh, Sin embargo, también puede solamente presentarse fase 1. Es dependiendo cada sustancia. Ese es un esquema donde se muestran todas las fases. La fase 1 tiene tres, aunque dentro de la oxidación hay varios subtipos. La primera es oxidación, reducción e hidrólisis como fase 1. Y en fase 2 está exclusivamente la conjugación, aunque hay varios tipos de conjugación dependiendo con qué sustancias orgánicas se mezcle el fármaco. Vamos a hablar ahora de la fase 1 o no sintética, que consiste precisamente en la oxidación. La oxidación, como resultados de la oxidación vamos a tener que es la inactivación de las sustancias. El metabolito del resultado va a ser inactivo, un metabolito inactivo. La oxidación propiamente dicha, que es a su vez parte de la misma clasificación, consiste prácticamente en una pérdida de electrones que generalmente está asociada a una ganancia de oxígeno, aunque puede haber oxidación sin oxígenos, aunque suene raro, este, sí es principalmente por ello, por ganancia de oxígeno. La hidroxilación, pues entonces sería la ganancia de grupos hidroxilo, que esto va a ser como resultado metabolitos inactivos cuando hay una hidroxilación. Y la desalquilación oxidativa, aquí va a haber una activación de drogas. Por eso lo puse con otro color, porque este es uno de los mecanismos de biotransformación que activa y regularmente ahí hay pérdida de un grupo alquilo asociado con un oxígeno, ¿no? Entonces, de esa manera el metabolito va a ser, su resultado va a ser un metabolito activo que va a tener acción farmacológica. Y por último, en la clasificación de oxidación está la desaminación oxidativa, que aquí vamos a ver que hay una ruptura del grupo amino y eso va a generar una inactivación. Esos serían los procesos de oxidación y en el tema, ay, perdón, adelante.
En el tema de la reducción es lo contrario a la oxidación. Aquí, si la oxidación se asocia con ganancia de oxígeno, aquí va a haber pérdida de oxígeno. Y en este caso, la reducción va a generar activación de drogas. El metabolito que resulte de la reducción va a ser activo. Aquí como ejemplo están las sulfas. Las sulfas se reducen, se pasan por proceso de reducción y el metabolito es el que produce la acción farmacológica. En el tema de la hidrólisis, pues el concepto tiene que ver, como viene aquí en la misma definición, es rompimiento por agua. Aquí las moléculas de agua están pues muy reactivas y lo que hacen es romper, fraccionar las drogas y eso genera inactivación. Estos son los resultados de la fase 1 o no sintética. Entonces, para resumir, en la oxidación, el proceso de desalquilación oxidativa produce metabolitos activos y la reducción. El resto de los procesos son para inactivar. En el tema de la fase 2 o sintética, que es la conjugación, siempre va a dar lugar sustancias ionizadas. Aquí hago siempre la observación que mientras en el tema de absorción nos interesaba muchísimo que las sustancias no estuvieran ionizadas, aquí en la biotransformación precisamente ese es su resultado. Generalmente sustancias ionizadas, es decir, fraccionadas, que van a estar inactivas por lo tanto, y eso es más fácil de excretar. Mientras en la absorción pues buscábamos lo contrario, que fueran no ionizadas para que fueran más liposolubles, aquí damos como respuesta que precisamente lo inverso, precisamente para que pueda el organismo desintoxicar o detoxificar el organismo de sustancias externas. Esa es la fase de conjugación. La conjugación consiste en la mezcla o la combinación más bien de elementos orgánicos con las drogas. ¿Con qué tipo de sustancias orgánicas? Pues con ácido glucurónido, con ácido sulfúrico, con glicina o glicola, con ácido acético y con grupos metilos. Precisamente los resultados de estas combinaciones, el metabolito va a ser precisamente inactivo. ¿Dónde va a ocurrir la biotransformación? Hemos hablado mucho de la participación fundamental del hígado en los procesos de biotransformación. Precisamente cuando hablamos de la vía oral, hacíamos mención de la circulación enterohepática y que regularmente ahí había una pérdida de acción farmacológica. Por eso asociábamos al metabolismo del primer paso como una desventaja de la vía oral. Sin embargo, en el tema, pues ya propiamente de biotransformación que nos permite preparar al organismo para que, preparar la droga para que ya no se encuentre el organismo, para que pueda excretarse. El hígado es fundamental. Aquí ocurren la mayoría de los mecanismos de biotransformación. El riñón también tiene enzimas que producen biotransformación y en el tema de la hidrólisis, pues como la condición es que haya agua, pues el plasma mismo también puede ver una biotransformación. Precisamente para que se puedan realizar los procesos de biotransformación, pues las enzimas son determinantes para los procesos. En el tema de la oxidación, hay una familia de enzimas que es el citocromo P450. Es una familia que tiene relativamente pocos años estudiándose y que ha sido determinante para encontrar, por ejemplo, ciertas variaciones biológicas cuando hay pues intolerancias, alguna cuestión de idiosincrasia, efectos diferentes a los esperados. Se analiza la parte metabólica de los pacientes que presentan estas reacciones y muchos de ellos han sido asociados a que no tienen genéticamente ciertas enzimas que es por ello que se produce el efecto adverso. Es por ello que han tomado mucha importancia clínica
el estudio de estas familias. Son muchísimas las enzimas que están relacionadas dentro de este grupo. Aquí pues mencionar la familia, ¿verdad? Como tal. Las esterasas también catalizan muchos mecanismos de biotransformación. Las aminoxidasas, reductasas, metiltransferasas, son algunas de ellas que también pues, son fundamentales para la biotransformación. ¿Dónde ocurre ya a nivel orgánico, a nivel celular, la biotransformación? Pues se asocia que la mitocondria producen, aquí se suceden los mecanismos de fase 1, naturales, no sintéticos, y en los microsomas del retículo endoplásmico rugoso, ahí suceden la conjugación, la fase 2, la sintética. Ahora bien, los factores que influyen en la biotransformación regularmente son estos, estos conceptos que se ha observado que tienen un impacto precisamente dependiendo cada caso en particular. Se han descrito que existen drogas que estimulan o deprimen sistemas enzimáticos. Precisamente esto se ha asociado a efectos adversos como causa precisamente del origen de esos efectos adversos es que esas sustancias generan estimulación o depresión de algunas enzimas que a su vez producen una serie de resultados que finalmente se traducen a efectos adversos. Por ejemplo, el caso del ketoconazol. El ketoconazol es una droga que es un antimicótico que se ha usado durante muchos años y que, por ejemplo, de manera tópica, directamente para la piel, en los tejidos, pues tal vez no produce efecto adverso porque su efecto es directamente sobre el tejido y no pasa al sistema. Sin embargo, cuando se administra por vía oral, tiene injerencia en ciertos enzimas que a su vez, sobre todo está asociado con el citocromo P450, que dicho sea de paso es importante, ya lo mencioné anteriormente como familia, pero sí es importante que tú le des una repasada de manera individual para que leas sobre él. Yo te aseguro que te va a llamar mucho la atención. Precisamente en el caso del ketoconazol es una familia la que se ve afectada, una subfamilia, y a partir de ahí, al tener una injerencia sobre esas enzimas, por ejemplo, se ha detectado que hay hormonas. Acuérdense que las hormonas son finalmente fármacos también, porque producen efectos en el organismo, son sustancias que se producen dentro de tu organismo, pero que tienen acción farmacológica, igual que un fármaco xenobiótico. Los sistemas enzimáticos que altera, por ejemplo, son relacionados también con enzimas sexuales. Por ejemplo, en los hombres, cuando se toma ketoconazol por periodos prolongados, puede observarse ginecomastia, que es el crecimiento de las mamas, y en las mujeres irregularidades menstruales. Entonces, pues cuando se observa cuál es la razón por la cual el ketoconazol produce sus efectos, pues se dan cuenta que es porque el ketoconazol induce alteraciones en una subfamilia del citocromo P450, que es a su vez metaboliza ciertas enzimas, perdón, ciertas hormonas sexuales, y pues de ahí viene el efecto secundario. Entonces, es importante cuando hablemos de cada grupo farmacológico observar si producen alguna alteración a nivel sistémico y si está asociado a algún efecto adverso. En cuanto a la edad, por ejemplo, pero me voy a regresar. En cuanto a la edad, sabemos que en los extremos de la vida, tanto recién nacidos como personas adultas mayores, ellos van a tener ciertas consideraciones porque en el caso de los bebés, pues su hígado está inmaduro y no va a tener los sistemas enzimáticos para biotransformar. Está el caso, que también les recomiendo que revisen, de un síndrome que se llama síndrome del niño gris, por ejemplo, que está asociado a la administración en niños recién nacidos de una sustancia que se llama cloranfenicol, es un antibiótico
El cloranfenicol, cuando se administra en niños muy pequeños, produce ese síndrome de niño gris y es resultado de una biotransformación deficiente, porque el bebé, el niño pequeño de menor de 2 años, regularmente se asocia, no tiene los compuestos enzimáticos. Afortunadamente el cloranfenicol pues ya ha sido sustituido por otras sustancias y ya no ha sido necesario exponer a pequeños a esta droga. Sin embargo, pues es un efecto adverso que se documenta y que está asociado a la biotransformación, porque no sucede la biotransformación. En el tema de los adultos mayores, también el hígado, por su edad, ya no va a tener probablemente los sistemas enzimáticos pues intactos, ya van a tener desgaste, la producción, y puede también haber deficiencias en la biotransformación. Entonces, pues hay un criterio también de que después de cierta edad empieza a bajar la dosis, precisamente para no exponer al paciente a una cantidad que su organismo no pueda metabolizar. En cuestión al género, si es hombre o mujer, si es varón o hembra la paciente, se ha detectado que en ciertas drogas sí hay diferencia. Sin embargo, para nuestro caso, en cuestiones de fármacos odontológicos, de uso odontológico, no son determinantes esas diferencias. O sea, podemos atender a un paciente hombre o mujer con el mismo criterio de dosis respecto al peso, regularmente está asociado al peso. Las drogas que estimulan su propio metabolismo, también hay drogas que se autobiotransforman, por así decirlo, y pues es importante cuando detectemos ese caso, saber que son drogas que su biotransformación casi que está eh, de cierta manera ya prediseñada, ¿no? Ya van a tener cierto previo antes de pasar por el hígado. Y bueno, los procesos patológicos son también importantísimos, sobre todo los hepáticos. Hemos mencionado mucho que pues cada paciente tiene su historia previa, ¿no? Y sobre todo en la biotransformación va a tener una consideración bien importante las personas que hayan tenido enfermedades hepáticas, no necesariamente nada más que las tengan actualmente. Por ejemplo, un antecedente de hepatitis, hay que preguntar si hay alguna consideración sobre su desgaste hepático. Hay personas que después de una hepatitis tienen ya un porcentaje de disminución hepática, de función hepática, y hay que considerarlo. Entonces, enfermedades actuales en el hígado, pero también antecedentes infecciosos, sobre todo de hepatitis, son determinantes para la toma de decisiones de si se requiere ajuste de dosis. Bien, cuando hablamos de entonces de biotransformación, habíamos dicho que las sustancias resultantes ya no va a llamarse fármaco, se va a llamar metabolito, y podemos encontrar estos escenarios, estas posibilidades, que de un fármaco activo pase a ser después un metabolito inactivo. Esta es la posibilidad más frecuente, que un fármaco activo después el metabolito sea inactivo, pero también puede suceder que un fármaco activo su metabolito sea más activo. Y también, que no es la deseable, pero puede suceder que un fármaco activo se convierta su metabolito en un tóxico. Cuando sucede esto, precisamente los objetivos del tratamiento de toxicidad es evitar la biotransformación, porque no afecta a la sustancia como tal como ingresa, sino el resultado de la biotransformación es el que produce la toxicidad. Entonces, cuando se conoce el fármaco que se ingirió como intoxicación y se sabe que este es el resultado, hacia evitar esta reacción, o sea, que la droga se biotransforme, ahí está el tratamiento, ¿no? de toxicidad. Otra condición es que de un fármaco inactivo el metabolito sea el activo. Este es el escenario que les hablaba al inicio de una sustancia llamada profármaco. Un profármaco es un fármaco inactivo que se biotransforma y es el metabolito el que tiene la acción farmacológica. El fármaco inactivo que se metaboliza también y que el metabolito es el tóxico, también es otro factor a considerar, porque siendo el metabolito el tóxico, pues tendríamos que evitar la biotransformación.
regularmente, y para concluir, este sería el primer, el más frecuente, el fármaco activo pasa a un metabolito inactivo, y el otro puede llegar a ser el fármaco inactivo que pasa a un metabolito. Bien, vamos aquí en esta parte del esquema que hemos estado mencionando mucho desde el inicio del curso. La vía de administración, habíamos definido que es el punto de suministro de una droga, es donde apenas va a ingresar al sistema, para más adelante la absorción, que sería el ingreso de las sustancias al organismo, el paso de sustancias del exterior al interior, a través de barreras y de membranas. En la distribución vemos cómo es que la droga está en todo el sistema. Aquí hicimos una pausa, hablamos de farmacodinamia, de los diferentes tipos de acción farmacológica, mecanismos de acción. Luego, la biotransformación, que sería la salida de preparar la salida del fármaco, haciéndolo más simple. Y el siguiente tema es la excreción de las drogas, que es el paso de sustancias del interior al exterior, inverso a absorción, aquí a través de canales de comunicación al exterior. Es decir, nuestro organismo ya tiene ciertos mecanismos de excreción que se usa para las sustancias orgánicas, precisamente los resultados de una digestión, de todo lo que nosotros ingerimos. También como parte de nuestra alimentación, las drogas utilizan esos mismos mecanismos para excretar. Entonces vamos a ver la siguiente clase, que es precisamente este punto, para concluir farmacocinética y continuar con los temas adicionales, que sería dosis, toxicidad, prescripción. Y pues por hoy es todo. Gracias.